Bueno, Viene. Ya te pasé el host y yo voy a la otra computadora y entro de allá también. Buenas noches, profe. buenas noches, Arce. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Estoy me organizando. Está. Hola, Miguel, ¿cómo está? Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, resto de los hermanos. Gracias a Dios, bien. Buenas, buenas. Yo creo que podemos empezar, ¿sí? Tuvimos una semana vacante, no tuvimos clase. Yo voy a pedir a Arsenio que hace una oración para nosotros, Arsenio, por favor. El micrófono está cerrado. Gracias. Gracias. Amado Dios, te doy gracias por este momento tan especial de poder nuevamente, Señor, iniciar la clase. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de poder asistir. Gracias por la vida del profesor. Gracias, Señor, por la vida de cada alumno, alumnas que están presentes, Señor. Gracias, Padre Santo, y
entregamos en tu mano, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, en esta noche, Señor, para poder aprender de esta materia también y así, Señor, de defender la fe y la verdad, Padre Celestial, y ayúdanos para comprender en esta noche esta clase, mi Dios. Gracias, Padre Santo, y bendice al profesor y a toda su familia y al profesor también que está enfermo, Señor, pueda bendecir, que pueda recuperar. Padre Santo, entregamos en tu mano en este momento. Te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Ah, empecé a compartir, ¿puedes ver? ¿Sí? Sí, pastor, podemos ver. Esta es una tela de San Agustín. Yo quería que observaste e se puede explicar-me como vos interpretas este quadro, por favor. O que pensar, Senhor? Miguel, Erivelton, qualquer. Como vês este quadro, esta tela? É um tempo Teología en para llamas. alunos. No sé ¿Cómo? si Yo es, veo, está sentado y tiene algo de fuego en su mano. Parece que va a tirar a algún lado Hum, y mirando hacia arriba. Sí. Pero mira lo que tiene en sus manos. el corazón, como un corazón, me parece. Un corazón inflamado, ¿sí? Sí, Un- Lo que tiene en la otra mano. una pluma. un- Una pluma como una pirógrafo, ¿sí? Como algo con que se escribe, ¿sí? Sí, De Sí. su sí, sí, época, sí. del pasado, ¿sí? Ahora mira para dónde están sus ojos. Es como si fuera una luz, digamos, no sé. A luz. Sí. Se puede ver en el final de la luz una expresión veritas, ¿sí? Que está cortado una parte, pero va abajo esta luz tiene un libro. Ahora mira lo que el autor intentó nos enseñar, ¿sí? Este es un cuadro de San Agustín que mira la Biblia y que por la Biblia tiene su corazón inflamado mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso se escribe sus libros. Hay un intentar del hombre que ha hecho esta pintura, que pintó este cuadro, de nos enseñar a respecto de quién fue San Agustín. Nosotros empezamos a hablar de la filosofía, presentamos a ustedes el encuentro de la filosofía con el cristianismo, cuando empezó el cristianismo con el encuentro de los padres de la iglesia con Plotino y neoplatonismo. Ahora estamos con San Agustín. Agustín, un pensador zarpado, una mezcla de filósofo y místico, que hablaba del alma como si fuera, como se dice, una música, una danza, un tango, un retrato como una figura solemne y reflexiva, destacando su rigurosidad intelectual y su profunda devoción espiritual. En esta pintura, Agostinho aparece con su libro, simbolizando una vida de contemplación y teología, pero también una vida que se utiliza de la razón.
Ora mira, por la razón, su corazón está lleno, inflamado por la gloria y la majestad de Dios. Agustín tenía, fuera heredero de un mundo que se desarrolló con gran diversidad cultural, teológica y filosófica desde sus comienzos. El cristianismo llevó consigo las raíces del pensamiento judío, pero también teocêntrico, donde Dios era visto como el creador soberano, legislador justo, redentor en la historia, y la fe de los primeros cristianos, tal como aparece en las cartas apostólicas y en los evangelios, no se expresaba originalmente en figuras filosóficas, sino en una lenguaje de revelación, promesa y testimonio. Todavía, a medida que el cristianismo se expandió por el mundo greco-romano, en su contacto, como vamos siempre diciendo, con las principales corrientes filosóficas de la época, como el platonismo, el estoicismo, el aristotelismo, en vez de rechazar totalmente essas ideias, muitos cristianos começaram a vê-las como herramientas úteis, limitadas, aunque limitadas, pero todavía se utilizava para defender e explicar a fé. La razón passou a ser considerada para muitos uma sierva de la fé, uma expressão que mais adelante seria consagrada por Agustín, pero que já se insinuava em generações anteriores. Os pensadores se dedicaram a defender a fé cristiana, frente a las críticas de los filósofos paganos e las acusações do Império Romano. Hablamos em la última classe de Justino Mártir, que foi especialmente influente ao utilizar conceitos do platonismo para explicar a doutrina cristiana, como por exemplo, que utilizava da palavra logos para afirmar a palavra divina como a razão universal que iluminava todos os seres humanos, pero tinha uma perspectiva mais do apóstolo Juan, porque el Logos se hizo carne e habitou entre nosotros. Há uma pergunta que se queda nessa história de Tertuliano, que tiene que ver Atenas com Jerusalém. Que tiene que ver Atenas com Jerusalém. Ah, es- Isto expressa a tensão entre a fé revelada em las Escrituras e a razão humana de los filósofos. O próprio Tertuliano utilizou categorias filosóficas al hablar como por la primeira vez a palavra Trinidade e também para utilizar os conceitos de alma e encarnação. Um importante centro de pensamento cristiano em el desarrollo histórico hasta chegar a Agustín foi a Escola de Alejandría, onde temos as figuras de Clementes de Alejandría e Orígenes. O desafio da Escola de Alejandría foi buscar uma síntese mais audaz entre fé e filosofia. Clemente veía a filosofia grega como um dom preparatório, um caminho pedagógico que Deus usou para guiar a los gentiles hacia a verdade do Evangelho.
Mira que há uma caminhada histórica del desarrollo del pensamento cristiano em sua interação com a filosofia, hasta que chega San Agustín. ¿Sí? San Agustín é um homem que viveu entre 354 depois de Cristo a 430. E neste tempo, com a chegada de Agostinho, eu estou com visita em classe hoje. Solo acá. Igor e Pablo com nós outros. Com a chegada de Agostinho de Hipona, a filosofia cristiana entra em nova etapa, mais profunda, sistemática e duradeira. Agostinho não solo foi um grande teólogo, sino também um dos filósofos mais influentes de toda a história do pensamento ocidental. En Agustín convergen las grandes tradiciones del mundo antiguo, la herencia bíblica, la sabiduría de los padres de la Iglesia y el pensamiento filosófico griego, especialmente el platonismo. Agustín nació en el norte de África y en el seno de una familia mestiza culturalmente, com uma madre cristiana e um padre pagano. Agostinho buscou durante anos a verdade em distintas correntes filosóficas e religiosas, primeiro em maniqueísmo, luego em el escepticismo e mais tarde em el neoplatonismo, pero foi finalmente em el cristianismo e em especial em la leitura de las cartas de San Pablo, donde encontrou o sentido último de sua búsqueda, uma verdade que não solo se compreende com a razão, sino que transforma o coração. Uma das grandes contribuições de Agustín foi justamente unir a experiência personal da fé com a reflexão teológica, filosófica, em suas obras mais conhecidas, como Confissões, La Ciudad de Deus e sobre a Trinidade. Desarrocha uma filosofia profundamente existencial e espiritual para ele conhecer a Deus. Para ele, conhecer a Deus não é só uma questão de lógica ou discurso, pero profundamente uma intimidade e transformação interior. Uma frase de Agostinho de seu livro Las Confesiones: "No existe Senhor para ti y nuestro corazón está inquieto. Nos hiciste Senhor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse em ti." Agostinho toma muitos elementos do platonismo, especialmente do pensamento de Plotino, pero los reinterpreta a la luz de la fé cristiana. El mundo de las ideas eternas del platonismo es para él el pensamiento mismo de Dios, donde existen los modelos verdaderos de todas las cosas creadas. La cuestión al respecto de Agustín es, su pensamiento parte del platonismo o por qué parte de la Biblia e utiliza del platonismo, las personas, los estudiosos pensam que ele parte del platonismo. Há uma disputa. O mundo reformado pensa que Agostinho começou em el platonismo, começou sobre bajo la influência del platonismo, pero se libertou com o conhecimento de la verdade. O caminho del conhecimento fuera para Agustín la vuelta
hacia el interior y una elevación hacia Dios. También fue clave en su pensamiento la noción del mal, contra los maniqueos que veían el mal como una fuerza opuesta al bien. Ahora mira, Agustín afirma que el mal no tiene sustancia propia, es privación del bien, ausencia de orden, una distorsión de lo que Dios ha creado. Quem vai trabalhar com Agostinho e responder a esta proposta de Agostinho, a esta ideia que Agostinho tem para nós outros respeito do mal, em sua teologia sistemática, é John Frame, sim, Juan Frame, que faz uma teologia sistemática e ao nos ensinar a respeito do mal, ele está conversando com Agustín a respeito de lo que ele pensa. É bueno se quer ler, ¿sí? Frente a la caída del Imperio Romano y la desesperanza de muchos cristianos, Agustín sostiene que la historia humana está atravesada por dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Ambas conviven en tensión, pero no se confunden. El cristiano, aunque viva en este mundo, tiene su verdadera ciudadanía en el reino de Dios. E por isso sua esperança não se apoia em nenhum poder humano, sino em la promessa eterna. É importante dizer que Agustín tem uma influência profunda, de algum modo, em toda a Idade Média cristiana e vai beber de suas fuentes. Sus sínteses entre fé e razão, entre filosofia e teologia, marca pensadores como Anselmo, Tomás de Aquino e muitos outros. Através de Agustín, a filosofia cristiana alcança o que podemos chamar de madurez, que la convierte em interlocutora sólida tanto com a tradição clássica. Quando decimos filosofia de tradição clássica, estamos pensando em el mundo griego, como com os desafios de cada época. Há uma pergunta, há uma afirmação em Agostinho, sim? E uma das frases mais conhecidas: creio para compreender e compreendo para creer. Não é um simples juego de palavras, é uma intuição para Agostinho espiritual. É uma verdade que não se alcança solamente com a inteligência, sino também com a apertura do coração. Porque para Agostinho, te acuerdes de la tela de la pintura, chega ao coração e inflama o coração. Não é uma fé cega, mas uma fé que passa por la razão. Há uma confiança inicial que abre la puerta al entendimiento. Uno cree y desde esa confianza comienza a ver y a comprender más claramente. Creo para comprender. Es un proceso que no termina ahí. Al comprender mejor, la fe también crece y se vuelve más consciente, más firme. Así, yo creo para comprender, pero también comprendo para creer. La fe y la razón no son enemigas, se necesitan, se enriquecen mutuamente. Este pensamiento está muy lejos de una religión basada solo en mandatos de dogmas impuestos,
Agustín insiste en que el conocimiento de Dios no es meramente racional, como quien analiza un objeto desde afuera. Conocer a Dios, para Agustín, es una experiencia interior vivida desde lo más profundo del alma. Te acuerdes del corazón inflamado, lleno, ¿sí? Dios no se impone desde afuera con pruebas irrefutables, sino que habita en el interior del ser humano y se deja encontrar por quien lo busca con sinceridad. Por eso, Agustín dice que en el interior del hombre habita la verdad. En este sentido, conocer a Dios no depende solo del intelecto, sino del estado del corazón. Quien tiene el corazón limpio puede ver con claridad. Si estás libre de egoísmo, mentira o desorden, un corazón limpio ve a Dios porque está abierto a la verdad. Por eso, la conversión interior es parte esencial del camino filosófico en busca de la verdad. Y la verdad es una verdad espiritual. Lo que diferencia de Agustín de otros filósofos. Los otros intentaron demostrar la existencia de Dios con argumentos lógicos. Agustín no ofrece pruebas racionales formales. No porque no valore la razón, sino porque cree que Dios es más evidente que cualquier cosa, pero solo para quien está dispuesto a reconocerlo. Es como una luz que siempre estuve ahí, pero que solo se ve cuando uno abre los ojos del alma. Agustín propone un camino en el que la fe y la razón trabajan juntas. Pero es necesario una iluminación interior, una puerta que nos permite ver con más profundidad. Compreender nos lleva a creer mejor, con más conciencia y también con más amor. Un camino interior donde la búsqueda de la verdad es también una transformación de corazón. Hay una frase utilizada por Juan Calvino en sus institutos, en su primer libro, en, cuando empieza realmente a escribir a respecto del conocimiento de Dios, en su introducción a respecto de conocimiento de Dios, Calvin utiliza esta expresión: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que es decir, verdad merece ser tenida por verdadeira e sólida sabedoria, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de uno mesmo. Esta é uma frase de Agustín de Hipona, e isto mostra a influência de Agustín em el pensamento reformado de Juan Calvino. Essas duas formas de conhecimento, em Agustín e depois em Calvino, estão profundamente entrelaçadas. Há uma coisa que quero que tenha em seu coração, em sua mente, quando estudia filosofia, sim? As ideias são entrelaçadas. Lo que disse el pasado pode ser contestado hoje, pero al contestar hoy estoy haciendo una contribución que
de uma ideia que está empiezada em el pasado. E as ideias se desarrollam em la história e caminham em la história. E algumas vezes eu vou a um autor vai contestar a ideia, outras vezes vai utilizar a ideia, pero vai utilizar em um sentido diferente ou vai construir uma ideia a partir da mesma ideia que tinha o autor. Como isso Juan Calvino, com a ideia de conhecimento de Deus e de uno mesmo, de, de, un, de uno mesmo nesta frase. Se o ser humano, para Agustín, foi criado por Deus e para Deus. Por isso, a búsqueda de si mesmo, se é sincera, leva inevitavelmente hacia Deus. Temos todavia el amor por el conhecimento, um desejo que nos habita, porque desejamos e temos em nossa criação um desejo de um exercício intelectual de busca ao conhecimento de Deus e de quem realmente nós outros somos. Este é um desejo profundo de verdade que Deus mesmo sembrou em el coração humano. Não se trata solo de saber, é amar a verdade, é desejar a verdade, é buscar a verdade. É um caminho no natural, afetivo e espiritual. Pero também é um caminho cheio de dúvida e de certeza, porque a dúvida e certeza são instrumentos da pedagogia interior de Deus a nós outros. Agostinho viveu em carne e passou por el maniqueísmo, el ascetismo, el neoplatonismo, antes de abraçar plenamente a fé cristiana. Durante esse recorrido, compreendeu que a dúvida não é inimiga da fé, sino parte do processo humano de búsqueda. Sua famosa frase, sim? Se me equivoco, existo. Temos uma frase de René Descartes: penso, logo existo. Para Agostinho, se me equivoco, existo. Mostra que, incluso em la duda, há uma certitude de fundo, la de nuestra própria existência, pensando. E nesta certeza, Agostinho não se aposta solo em la razón, sino em lo que ele chama de luz interior, uma verdade que habita em lo profundo del alma e que se revela quando uno se vuelve sinceramente hacia Deus. Por isso, conhecer a Deus implica uma transformação interior, não solo uma dedução lógica. Há uma búsqueda para descansar em Deus delante de la felicidade suprema que solo encontramos em Deus. Uma frase de Agostinho, respeito, nos hiciste para ti, Senhor, e nosso coração está inquieto hasta que descanse em ti. Pero, mejor, todavía la historia es un drama, y es un drama para la alma humana. E na história temos a presença del mal. Para o maniqueísmo que viveu Agustín, o mal era uma força opuesta ao bem. Pero para Agustín, o mal não tem substância própria, como já dissemos. É uma privação del bem, uma desordenação de lo que foi criado bueno,
Ahora mira, el mal surge cuando la voluntad humana, libre por la naturaleza, elige mal, alejándose de Dios. En esto hay una idea vinculada a su concepto de libertad. Somos verdadeiramente livres quando amamos o bem, quando orientamos nossa vontade hacia Deus. A liberdade mal usada leva ao pecado. A liberdade redimida, em cambio, nos acerca da verdade e à facilidade, à felicidade. Há uma búsqueda, portanto, de la sabedoria que transforma e de uma sabedoria que consiste em saber as coisas do Senhor, conhecer-se a si mesmo para resistir ao mal e conhecer a Deus para compreender como caminhar delante de nós outros, ¿sí? É um doble conhecimento que transforma a vida. Al conhecer a Deus e a uno mesmo, el conocimiento nos ubica en la verdad respecto de nosotros, como criaturas limitadas, pero chamadas a lo eterno. Nos pone en contacto con Dios, nos permite ver el mal con realismo y nos guía hacia la verdad y nos induce finalmente a la suprema felicidad. Hay una perspectiva de la antropología de Agustín respecto da condição humana entre a filosofia antiga, o gnosticismo e revelação bíblica. Sim. Há uma discussão de como nós outros somos, como o ser humano é composto de alma e corpo, ou de razão, vontade, desejo. Uma disputa entre a bipartição e a tripartição. La tripartición está más presente en Platón y en el estoicismo y divide el alma en tres facultades: razón, voluntad, deseo, como una alma racional, irascible y concupiscible. Esta división intenta explicar los distintos impulsos que habitan el ser humano. Agustín, influído especialmente por el platonismo e el neoplatonismo, adota algumas destas categorias para expressar a complexidade del alma humana. Em obras sobre a Trinidade, por exemplo, propõe uma analogia entre a Trindade divina e a alma criada, memória, inteligência e vontade. Estas categorias não compreendem ser uma descrição psicológica exata, sino uma forma simbólica de mostrar que o ser humano, incluso em sua interioridade, cheva a uma ruela de seu Criador. É importante dizer se Agostinho se queda atrapado em nestas divisões. Não, não. Entendia como uma necessidade pedagógica, pero no realmente como una realidad. Se a filosofia grega oferecia instrumentos úteis, a revelação bíblica dava para Agostinho um sentido último. E Agostinho está bajo a la tradição bíblica. E ele crê que o ser humano não é só o corpo ou alma, razão ou desejo, é antes de tudo um ser a la imagen e semelhança de Deus. Esta é a verdade fundante de la Escritura para Agostinho. Fuimos criados por amor e para el amor, com capacidade de conhecer a Deus, de amá-lo
de elegir el bien, pero no somos simplemente un compuesto de partes, sino una unidad viva, relacional, orientada a la comunión con el Creador. Herida por el pecado, en desorden de su voluntad, con una lucha contra la privación del bien, pero caminando delante de la oportunidad de salvación. Y la salvación para Agustín no consiste en huir del cuerpo ni del mundo material. Es un restaurar de la armonía original del ser humano por medio de la gracia de Dios. En este punto, como un restaurar de la armonía original del ser humano, es se quedar en el cuerpo, se quedar en el mundo. Agustín se distancia del gnosticismo, ¿te acuerdas? El gnosticismo era un movimiento espiritual del siglo II que también usaba categorías de tripartición. Mira, la tripartición se desarrolla principalmente en el platonismo y en el gnosticismo, ¿sí? En este ambiente del platonismo, después neoplatonismo y gnosticismo, hay siempre una busca superior por un conocimiento, una soteriología basada en una experiencia con algo secreto reservado a pocos. Esta visión es rechazada por Agustín. La visión de un misterio encubierto que algunos tienen, no, es rechazada por Agustín, incluso por haber pasado por una forma de gnosticismo, el maniqueísmo, ¿sí? Todos los seres humanos fueron creados a imagen de Dios y todos son llamados a la redención en Cristo. El cuerpo forma parte de la buena creación de Dios y la salvación no es para una élite, sino para todos los que creen. En lugar de aceptar la tripartición como una estructura determinista, Agustín la transforma en lenguaje simbólico para expresar la unidad interior del ser humano y su vocación al amor. La vida espiritual consiste en encontrar la gracia, el orden perdido, conocer a Dios, amar a Dios, elegir a Dios, conocer a uno mismo. En la Instituta, cuando Calvino utiliza la frase que decimos antes, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo también es central. Conocer a Dios para encontrarse a uno mismo y viceversa. E isto só é possível com o milagro da iluminação de Deus. Ah, em la teologia, desculpa, em la filosofia reformada, ¿sí? Há um intento de provar que Agustín ha hecho correcciones al platonismo. Se libertou definitivamente, aunque tenha recebido uma forte influência do platonismo, ¿sí? Un ponto es que la bondade de la creación material existe. Y Cristo, el Logos que se hizo carne, es la prueba viva
de que la creación es originalmente buena. Agustín corrige essa visão desde a doutrina cristiana. O mundo material foi criado por Deus e é bueno. O corpo não é um castigo nem uma cárcel, sino parte constitutiva do ser humano. No soy en ciudad de Dios, ¿sí? No soy un alma que tiene un cuerpo. Mira, no soy un alma que tiene un cuerpo. Soy un ser humano compuesto de alma y cuerpo. Para Agustín tenemos la necesidad radical de la gracia de Dios. El platonismo exaltaba la capacidad del alma para ascender hacia el mundo inteligible por medio de la contemplación, la virtud o el conocimiento. Para Agustín, no. Él reconoce que el alma busca a Dios, pero afirma que no puede alcanzarlo por sus propias fuerzas. El pecado ha herido la voluntad. El pecado ha herido la voluntad e solo la gracia de Dios pode sanar al ser humano e devolver el orden interior. Sobre la gracia y el libre albedrío, algo... Desculpa, perdão. La vontade humana necessita de la gracia para volver-se buena. En el platonismo, el conocimiento es el camino hacia lo divino. Agustín reconoce la importancia de la verdad, pero insiste él que el amor es más fundamental que el saber. El ser humano foi criado para amar e sua felicidade não consiste em contemplar ideias, sino em unir-se a Deus por ele. Ama e hace lo que quieras. Barro é amor, sumiço é amor, com um coração puro delante de Deus. E para Agustín, diferente de Platón, que tem a ideia de escapar del devenir, como uma busca de um cambio delante de um tempo de imperfecções. Para Agustín, a história tem um sentido, uma direção e um fim, um propósito delante de Deus. Assim podemos dizer que, aunque Agustín tiene una influencia de platonismo, todavía corrige sus límites desde la fe cristiana. En lugar de una alma que huye del cuerpo propone un ser humano uno y encarnado. De uma divindade lejana anuncia um Deus que se hace carne. De um ascenso solitário proclama a graça como caminho de la salvação. E em lugar de depreciar o mundo, afirma que todo foi criado por amor e para el amor. Uma outra expressão importante em Agostinho é que o platonismo sostenía a existência de uma matéria eterna informe sobre a qual o demiurgo ordenava o mundo. Agostinho afirma que desde a fé bíblica que Deus cria o mundo de la nada. Não há nenhuma realidade criada com que não exista com a permissão de Deus. Todo lo que existe,
todo lo que Dios ha hecho es una obra con un propósito y un destino claro de la voluntad de Dios, porque todo fue creado por amor y para el amor. Así, la filosofía reformada, en especial con Abraham Kuyper, con Hermann Doiber en adelante, sostiene que Agustín no integró plenamente el platonismo en su teología, sino que a lo largo de su pensamiento terminó distanciándose del neoplatonismo. Hay una transformación progresiva de su pensamiento y podemos afirmar que no hay una adopción como sistema final. Lo usó como un andamiaje inicial, pero luego subordinó sus categorías a la revelación bíblica. Son afirmaciones de Agustín, ¿sí? Prioridad de la gracia y la soberanía de Dios. Doctrina del mal y del pecado original. Una idea de tiempo, historia e encarnación bajo el propósito de Dios. Hay, por tanto, una teología de la historia en que Dios actúa en el tiempo. Hay una encarnación como valor eterno y la historia tiene un sentido escatológico. ¿Te acuerdas que lo mayor desafío del racionalismo de los padres griegos fue la escatología? La perspectiva de que estaban haciendo una síntesis con el mundo griego y tenían la visión de que el mundo griego fuera la oportunidad, ¿sí? Ah, fuera la oportunidad para la predicación del Evangelio. Pero el racionalismo siempre llega al momento que tenemos en la expectativa cristiana lo concepto de que Cristo va a volver, de que hay un tiempo escatológico en la historia. ¿Cómo planear esto filosóficamente? Por la razón, solo por la revelación. Agustín insiste en que la historia tiene una perspectiva escatológica y es algo completamente extraño al desarrollo de la filosofía griega. La fe, por tanto, precede al entendimiento en clara oposición a la visión autónoma de la razón filosófica que dominaba el neoplatonismo. En esto, Agustín anticipa el principio reformado de que toda razón humana debe estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Juan Agustín, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Hermanos, ¿todo bien? ¿Podemos No, seguir? bastante. Mira de nuevo la pintura, sí, la tela. Agustín, un hombre que tenía su corazón inflamado bajo lo estudio de las escrituras por la revelación bíblica. Sí. Lo que ve de diferente, por favor. Lo que falta.
Este es un otro hombre, ¿sí? Un gigante también. Palabra. No, la palabra está delante de él, un libro abierto, ¿sí? No está más arriba. No está más arriba, sí. Bueno, Pablo está diciendo que la palabra no está arriba, que tiene una representación del Espíritu Santo. Lo que más, ¿dónde está el corazón? No tiene fuego en su corazón, ¿sí? Esta es una pintura de Tomás de Aquino, que nació en 1225. No sabemos el día exacto y se fue en 1274. Es un otro momento de cambio de la filosofía cristiana. Agustín tenía una conversa con platonismo. Tomás de Aquino hace una síntesis con el aristotelismo. Su expresión tranquila, reflexiva, pero siempre que tenemos a Tomás de Aquino representado, hay una énfasis en una mirada al cielo, pero por la razón. En Agustín, mira la tela de nuevo, hay un milagro veniendo más fuerte que pasa por la razón y llega al corazón. ¿Sí? Y lo que cambia el corazón es un milagro del Espíritu Santo de Dios. En Tomás de Aquino, la énfasis mayor es con una vida espiritual introspectiva y racional, diferente de las afecciones, de la representación más emotiva de Agustín. Después de Agustín, vemos que hay una caminada en el desarrollo del pensamiento cristiano dentro del medievo, del período de la filosofía medieval, que va desde la caída del Imperio Romano, siglo V, hasta el Renacimiento en el siglo XV. Durante este período, las filosofías cristianas, árabe y judías se entrelazaron, empezaron a conversar más e criaram la filosofía cristiana, árabe y judía una base sólida para el desarrollo del pensamiento occidental, con más énfasis en el pensamiento cristiano, ¿sí? Pero teníamos puntos de convergencias entre el pensamiento árabe, judío y cristiano también. Y teníamos una conversación del conocimiento filosófico griego, como las obras de Aristóteles y Platón, con pensadores que interpretaram e desarrollaram ideias filosóficas de maneira original, criando um ponto de convergência entre as religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã. Pensadores árabes como Avicena e Averroes integraram a razão com a fé, destacando a importância da filosofia para compreender Deus. Os pensadores judíos hicieron lo mismo y los pensadores cristianos también. Tenemos hombres como Anselmo de Canterbury, chamado como el primer grande ontológico, lo que sería
la necesidad de utilizar la razón para probar la existencia de Dios a partir del argumento del ser. Anselmo propuso que el concepto de Dios como el ser más perfecto que podemos concebir, necesariamente, si existe la perfección, existe el ser perfecto. Por esto, la perfección implica en la existencia de Dios. La razón y la fe para él y para todo el desarrollo del pensamiento cristiano, árabe, judío, comienza a se desarrollar más y empieza un debate profundo respecto de cómo probar la existencia de Dios. Tenemos también otro hombre, Pedro Abelardo, con la investigación y la dialéctica. Abelardo utilizó la investigación filosófica con preguntas y respuestas, lo que llamamos dialéctica, como herramienta para cuestionar y explorar las ideas teológicas. Su filosofía estaba más orientada a la razón crítica, desafiando autoridades estabelecidas e propondo uma maneira de pensar sistemática e investigadora, uma ênfase à investigação filosófica, com preparando um desarrollo a las universidades e principalmente ao que chamamos filosofia de las escolas, filosofias escolásticas, onde temos como estudiante Tomás de Aquino, que buscou depois harmonizar a fé cristiana com a razão aristotélica, lo que resulta em lo que chamamos de uma filosofia realista, ao mesmo tempo que empírica. Como contraponto a este desarrollo, temos neste período um homem chamado Bonaventura, um místico que enfatizava a experiência religiosa e o conhecimento intuitivo. O caminho hacia Deus não passava solo por la razão, sino por um encontro espiritual direto. Acuerde que quando a filosofia grega, o pensamento clássico, a filosofia clássica dominava o cenário cultural, havia uma escola que tinha propostas, tinha ideias, e uma outra que venia um caminho diferente e hacía uma dialética, um caminho contrário à primeira ideia, ¿sí? Quando o cristianismo dominou a cena histórica e cultural, empezamos a ter os racionais e os místicos como las, las ideias de Pedro Abelardo e depois de Bonaventura, hasta que chegamos a um resumen de la ideia de lo que ocorreu neste tempo. Lo principal foi um debate profundamente de la relación entre razón y fe, una investigación crítica, los orígenes de las universidades y órdenes religiosas, y una filosofía que prepara el terreno para el renacimiento del pensamiento humano al comienzo de la filosofía clásica, para empezar la modernidad. El principal motivo religioso, lo que move, o principal compromisso da Idade Média, está profundamente relacionado com a visão teocêntrica do mundo.
la creencia de que Dios era el centro de toda la existencia, de la creación, de la historia. La integración entre fe cristiana y razón durante la religiosidad medieval se fundamenta en la idea de que todas las dimensiones de vida, como ciencia, arte, política y cultura, estaban subordinadas a un propósito divino. El conocimiento humano no se veía como el separado de la revelación divina, sino que todas las áreas de la vida humana dependían de ser entendidas como partes del plan divino. Tenemos, por tanto, un teocentrismo, una búsqueda por la unidad entre fe y razón, una gran énfasis en la importancia de la ley divina, una búsqueda por una verdad absoluta. E isto é importante, porque nesta búsqueda por la verdad absoluta também temos o controle, o dogma, controla, domina la realidade, o dogma, la verdade absoluta, serve para me decidir como eu devo viver. Sim? Nesta relação entre razão e fé, quando a razão tinha o conhecimento e a fé confirmava como eu deveria crer, teníamos aí um dogma que fora imposto à sociedade e tratava de decidir nosso comportamento. La teologia, a filosofia cristiana foi utilizada para manipular, para controlar a sociedade. Esta busca em um mundo material empírico, mientras que a fé se ocupava de las questões sobrenaturais e divinas, se quedou uma visão fragmentada da realidade. Em resumo, se há a necessidade de um intermediário, o que temos? Temos um grupo de pessoas especiais que compreendem com a razão e a fé como devemos viver. Pero quando temos a razão e a fé, o conceito de la natureza e o conceito de uma realidade espiritual suprema, e por la razão eu chego à la realidade superior suprema, a uma realidade celestial suprema. Eu chego por uma fuente, volvi com a razão em uma búsqueda da verdade absoluta ao gnosticismo. Algumas pessoas tinham a capacidade sobrenatural e divina de conhecer o que eu tenho que compreender a respeito da realidade. E neste momento se hace necessário uma ponte, puente entre o mundo que como conhecemos visível e os céus, a igreja. A igreja e os maestros, os doutores da igreja, são nossa resposta para compreender a realidade natural e para ir a viver e a influir em la cultura com mi conhecimento. En este momento, temos o que chamamos de dualismo medieval, um dualismo entre razão e fé, um dualismo que separa
las esferas de la creación y del cielo como dos dominios distintos. La razón, de nuevo, estaba separada y limitada a comprender lo natural y lo empírico, mientras que la fe se encargaba de entender lo divino y las verdades espirituales. Esto creó una ruptura entre naturaleza y gracia, donde la gracia se consideraba un fenómeno sobrenatural, algo que no se mezclaba directamente con el conocimiento ni con la razón humana. Esta separación generaba una situación en que la Iglesia se convertía en el intermediario entre el mundo natural y la gracia divina. La gracia en este contexto se entendía como algo aditivo, un complemento necesario para que la razón humana pudiera alcanzar el conocimiento divino o experimentar la salvación. Por la razón humana, por sí solo, se veía como insuficiente para comprender las verdades. Y la verdad espiritual y divina, principalmente, sin la intervención de la Iglesia y de la revelación bíblica autenticada por quien tiene la capacidad de autenticar, la institución, la Iglesia. La Iglesia jugaba un papel central en la mediación de la gracia y en la reconciliación del ser humano con Dios y en el control de la cultura de la Edad Media. La filosofía reformada, sin embargo, ofrece una superación radical de ese dualismo. Sí, vamos ver esto en un momento apropiado, en que la gracia de Dios, según la tradición reformada, no es simplesmente un aditivo a la razón humana, sino algo que transforma toda la creación, incluida la razón humana. La gracia se entiende como algo que permea todas las esferas de la sociedad, de la vida humana, restaurando e iluminando la razón que no esté, iluminando la razón para que ésta no esté separada de la revelación divina, sino bajo y guiada por la revelación divina. Ahora la pregunta, sí, ¿cuál es la diferencia entre la visión medieval y la teología reformada? La teología reformada propone que razón y fe no son esferas separadas, son unidas en una armonía dinámica. La razón no se convierte en una mera auxiliar de la fe, transformada por la gracia de Dios, como un milagro del Señor que renueva y restaura la razón. Somos capacitados a comprender un mundo según el plano divino. Por eso hay una superación en el mundo reformado del dualismo, naturaleza y gracia del mundo medieval. Hicimos um processo de enseño para planear a transição da idade média depois de Agustín hasta Tomás de Aquino. ¿Sí? Tomás de Aquino é o gran campeão da Idade Média. É o
pensador que vai a influir em el pensamento católico del Concílio Vaticano I, segundo, el desarrollo de la teología católica después de la Idade Média. Quando temos o Concílio Vaticano I, há um retorno do catolicismo a Tomás de Aquino para, para resistir a la heresia de la Reforma Protestante. Lo que hizo Tomás de Aquino? Tomás de Aquino intentou conciliar a razão com a revelação divina, pero lo que hizo realmente formalizou e profundizou um dualismo entre duas esferas. Influenciado por la filosofia aristotélica, Aquino intentou integrar a razão humana com a fé cristiana, sem romper com a ideia de que estas duas esferas operam de maneira separada e autônoma. Aquino veía a razão como uma capacidade humana que podia compreender o mal natural e as verdades universais como as leis da natureza, mientras que a fé era clave para entender o mundo sobrenatural e os mistérios divinos. En este modelo, estableceu uma distinção clara entre os domínios de la razão e la fé. E esta divisão não podia ser completamente superada, aunque a razão e a fé podiam complementar-se. Aquino não intentou integrar completamente estas esferas, sino que las tratou como esferas distintas. Há alguma pergunta, por favor? Nós vamos a ser assim. Vamos nos quedar por hora. Hoje é cumpleaños de minha hija, ¿sí? Estamos também acá com o cumple de minha hija, 19 anos. Temos 12 minutos mais. Se tem perguntas, eu vou responder e ajudar. Se quer, tem dúvida? Não? Seguimos Feliz com Tomás de cumpleaños Aquino. para su hija, profe. Graças, Camila, graças. Vamos a ser assim. Por mi parte, no hay Seguimos, ninguna duda. não? Seguimos em la próxima classe, sim? Miércoles próximo. Perfecto, profesor. Dale, sí, profe. Feliz Disfruten, cumple familia. por allá. Que disfruten. Graças, graças, Bueno, graças. hermanos, nos vemos. Que tengan lindo descanso. Gracias, igualmente, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones, gracias. hermanos. Buenas noches. Gracias igualmente. Bendiciones. Bendiciones, pastor.